Ahora vamos en este taxi. Si me hubieran dicho hace años atrás que hoy iba a hacer esto, caballero, yo no lo hubiera creído. Lo que voy a hacer hoy en Cuba es completamente un lujo. Así que hoy voy a vivir otra gran diferencia entre Cuba y Chile. Porque voy para... Eso es sorpresa. Porque también es un día muy especial. Pero bueno, eso te lo voy a contar llegando. Por cierto, hola, que nos dormimos juntos. Ay, mamá, ¿dónde habremos llegado, mi? ¿Qué será esto? Parece una fábrica. Vamos a ser cubanos aquí. Mi hija es, pero... ¿Le gusta mucho YouTube? Sí. De nuestro amigo que nos trajo acá, hasta acá, súper amable. Muchas gracias. Ya. A Rocío. A mi hija, Rocío. Bueno, muchas gracias. Chao, que esté bien. Hasta luego. Yo siempre veo, siempre dejo algo. Gracias. Hasta luego. Ay, 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 llegamos. Dime, cuéntame. Así mismo. Y no sabes lo más importante. Hoy es el cumpleaños de mi mamá. Felicidades, mamá, en su día. Y vinimos a una mesa buffet, un tenedor libre. O sea que puedes comer todo lo que te dé. Está lindo esto. Sí. Gracias, mamá. Como el dulce. Gracias. Nunca había visto algo así, que los hot dogs se movieran lentamente, con delicadeza. Hay tantas cosas que de verdad no sé qué pedir. Pero lo voy a complementar con paella. Yo quería agarrar más, pero me dio vergüenza porque había gente ahí. Mira qué cantidad. Ay, qué buena tecnología por tu vida. Esto es para poner plato. Qué alivio, me duele la mano. Mamá, atacando. Ya, con esto tengo. Por ahora. Por ahora. Carne. Y yo decía, pero bueno, ¿será que aquí no hay nada? Que aquí ya se acabó, porque ya se acabó tan pronto. Entonces no, mira, es que acá arriba dice camarón, por ejemplo, y aquí está el camarón. Rico. Entonces voy a coger el camaroncito, lo voy a poner aquí arriba, porque yo no soy un pulpo. ¿Sabes lo que es comer con miedo? Los cubanos comemos con miedo. Miedo a que se acabe la comida, a que no sea suficiente, que no alcance. Miedo a tener que hacer filas de semanas, de días para comprar lo básico. Porque en Cuba casi todos los alimentos están racionados por la libreta de abastecimiento, donde se puede comprar a un mejor precio. Entonces comemos con miedo. La comida es un lujo en Cuba. Comer sin límites no es una opción. Por eso, el estar aquí hoy en este buffet que se llama Río Tinto, lo busqué en Instagram, es como que súper famoso. Vamos a ver si la comida está tan buena. Hasta ahora la atención es buenísima. Pero bueno, estar en un buffet donde hay todo esto es algo impensable, es un súper lujazo. Sería el doble, el triple de un salario mensual de un cubano. Imagínate que en Cuba el salario mínimo mensual es de $6 aproximadamente. Es como si en Chile el venir a este buffet hubiera costado $1 millón o más. Imagínate. Así que si tiempo atrás me hubieran dicho cuando yo estaba en Cuba, Nauris, vas a poder comer sin miedo, vas a poder traer a tu mamá en su cumpleaños para que coma toda la carne que quiera, yo hubiera dicho... Mira, muchacho, no me ilusiones. Entonces, qué bendición estar aquí. Mamá cogió carne, costillar, ovejo, carnero patagónico y camarón. ¿Cómo está, mamá? Está delicioso. Sí. No, estoy encantada. Comer tanta carne, qué rico, ¿eh? Y mira, Alexander, ahí servió su camaroncito, salmón. Qué elegancia la de Francia. Lo tuyo está muy bonito, Alexander. Y yo me pedí, por supuesto, carnero o ovejo patagónico, ahora no recuerdo el nombre. Creo que esto es rúcula, paella, que me encanta, que no es paella, es para mí.
Y camaroncito, claro. Vamos a ver qué tal está. Mi carne preferida es el ovejo, o sea, el carnero. Así que vamos a ver qué tal está. Lo probé en el sur y me encantó. Está bueno. Me hubiera gustado más en salsita, pero está rico. Esto aquí se abre con la mano, me imagino. No se abre. Ahora sí. Qué vergüenza. No sé cómo se come esto. No está muy bueno, no. Como si estuviera recién salido del mar, pero está raro. Esto es piña colada, pero no sé si acá es así. Lo que más me gusta es la crema. Creo que es crema chantilly, me encanta. En Cuba es como que solo, la piña colada solo. Yo la pedí sin alcohol. Miren esto, puedo coger yo misma mi propio cucurucho, no me lo puedo creer. Y ahora, a ver, dice los sabores, vamos. No sé. Sabor sorpresa. Mira, aquí parece que es como rizado de chocolate. Sí. En los videos que estuve viendo decía como que era alucinante la cantidad de dulces que había. Y estoy viendo que es verdad. Miren, vaya esto, caballeros. Miren esto. ¡Qué loco! Déjame ver qué dulce caso por ahí. Pero espérate que no te he contado algo. Y es que en Cuba los buffets no son así, mi vida, para nada. En primer lugar, no son así tan grandes, no tienen esta variedad. Y están en hoteles. O sea, para tú estar en un buffet tienes que ir a un hotel. Los hoteles, por supuesto, son de gobierno y son carísimos. Los cubanos normalmente no podemos ir ahí. Así que el hecho de hoy estar viendo tanta variedad, ¿sabes? De ver que no se acaba, que no hay que estar ahí fajándose porque esto se acaba, lo otro se acaba. Me llena de emoción, me hace pensar en una de las cosas de por qué emigré, una de las razones, por supuesto. Y me hace también, por supuesto, pensar en mi familia en Cuba, que tú te imaginas si ellos estuvieran aquí y vieran todo esto y pudieran acceder a todo esto, todos los cubanos pudieran. Pero bueno, ya llegarán esos tiempos. No es de mis preferidos, pero está bueno. Es como gelatinoso con piña, con chocolate, no sé. La mamá se ha dado el gusto de comer y hasta por su segundo helado. Y nosotros con un cafecito. Ahora me mira de momento a mi mamá y me dice, Nauri, tengo una artera. Quisiera dejar de comer, pero no puedo. Vamos a hacer una degustación de aquí de vinos de la casa. Esto es un vino azul, mi amor, ¿puedes creerlo? Es un ensamble entre Chardonnay y Sauvignon Blanc y tiene arándanos macerados en el vino, por eso el color azul. Suavecito, está rico. Este es el Cabernet Sauvignon dulce. Ay, dulce, sabroso. Rico. Dulcecito. Quien me vio y quien me ve, caballero. Yo diciendo, tiene un toque a... Soy sommelier ya. ¿Y este es el de chocolate? Sí. Ay, ese me intrigaba mucho probarlo. De chocolate, caballero. Sabe chocolate. Mira, de todo creo que el Río Tinto. El Río Tinto fue el que más me gustó. Sí, estaba sabroso, buenísimo. Gracias. Nada más te voy a adelantar que voy a alimentar un animal que durante la travesía desde Cuba hasta Chile, yo estuve, digamos, a 1 metro o 2 metros de ese animal, pero no lo vi. Nada más veía la silueta, porque fue en el desierto de Atacama y no había nada de luz. Mamá, también tienes que alimentar, por favor. Que nos pueden escupir. Es un riesgo, pero hay una que nos está mirando. Miren lo que es. A ver. Oye, pero ¿y morderá la mano? Mira qué educada. Dale. A ver, pequeñita, a ti. Ay, hermosa. Mira, se le dio a bebé. Ay, qué hermosa. Ay, qué educada. Hola, hermosa. Me encantó. Mírala, ahí viene. Ella cree que traigo zanahoria, pero se me acabaron. Perdona, mi amor. Dice, bueno, me voy, ¿por qué no traes zanahoria? Bueno, gracias a Dios no nos escupieron, pero así como con la boca. Por si acaso me voy a ir.
que no les he dicho. El costo es de 27,000 pesos por persona en el buffet. Incluye, bueno, pues todo lo que vieron, pero también todos los bebestibles están incluidos, o sea, todas las bebidas. A menos que quieras tomarte un mojito y esas cosas que sí. Ya ahí te lo cobran aparte. El vino incluso que tenemos en el centro de la mesa, eso también está incluido. Y está incluida esta experiencia de las llamas y esto aquí si estuviera funcionando. Ah, y el horario es ilimitado, mi amor. O sea, de 2:30 a 6 de la tarde tú puedes estar todo el día aquí. Y esta actividad que acabamos de hacer es muy buena actividad porque el caminar nos hace bajar la comida para volver a comer. Yo no me puedo quedar sin probar el tobogán, mi amor. Esto es para niños chiquitos, pero ustedes considérenme una niña. Ya toco con miedo las cosas porque yo vivo. ¿Vieron cómo yo cojo electricidad? O sea, eso de tocar y el corrientazo a mí me pasa en cantidad. Oye, aquí habrá corriente. Ah, te dio envidia. Eso, mamá. Eso. A ver, que se tire. ¿Viste qué electricidad hay aquí? Pero esto es en este parque. Todo hace que, como que... ¿Sabes? Cuando uno toca algo, ras, el corrientazo. ¡Mamá! Te puedo asegurar que cada vez que tú veas un cubano por ahí, puedes estar seguro que tiene un niño reprimido dentro. Porque en Cuba el hacer estas cosas cuando nosotros éramos pequeños, caballeros, imposible, no sé, había unas canales rústicas, estas cosas, pero parques así tan bonitos, contados, ¿no? Yo quiero que ustedes me digan qué pasa en Casa Blanca, que cada vez que tocamos algo, nos tocamos entre nosotros, sale el chispazo, el corrientazo ese, que uno se queda así. ¿Qué pasa? Lo que decía mi mamá que parecía una fábrica. Por acá está la parte de los parques inflables que no está nada. La parte de las llamas está por allá atrás y los toboganes. Por acá ya la carretera por donde llegamos. Y miren las imitaciones de Moai que tiene aquí justo frente al buffet. Este cuñito de aquí es para cuando uno sale, como ahora que fuimos a ver a las llamas, y regresa. Y pase libre. Vamos al baño que es por acá. Chile, Brasil, Argentina, Colombia. Falta la de Cuba, mi amor. ¡Ah! Mira qué baño tan espacioso. Por tu vida. Hace rato que no veníamos al baño en el canal, Por acá hay una tienda, puedes creerlo, de verdad que aquí hay de todo. Mira, dime tú, aquí ropa, mochilas, collares, por supuesto los vinos. Voy a llegar a la casa, pero se me acabó la cebolla, ¿no? Está bueno. Cuando salimos teníamos la duda si al regresar la mesa todavía estaría con todas nuestras cosas. Increíble como Chile, caballero. Aquí estaba nuestra mesa esperándonos con todo. Y aquí está la botellita de vino, que hay que tomarse la primera para llevar. Te digo sinceramente, yo todavía estoy llena. Por ahora un vaso de agua. Por tu vida, qué diferencia entre Cuba y Chile. Lo que es comer sin miedo, caballero. De verdad que ese es el nombre, comer sin miedo. Porque mira, Lisander fue y se sirvió ovejo y una sopa. Y me dice ahora mismo, Nauri, estoy lleno. Estoy como que comiendo por comer porque estoy lleno. Y yo estoy aquí, todavía no he ido a por la segunda vuelta a las 5 de la tarde y cierran a las 6. Porque yo me siento llena. O sea, sí voy a comer otro poco porque quiero comer otras cosas, no sé, probarlas. Pero sobre todo por probar. No porque tenga hambre, no porque me vaya a quedar sin comida. De hecho, mira, vamos a revisar ahora mismo, a horas de haber llegado. Vamos a ver.
vieron eso, está todo exactamente igual a cuando llegué. O sea, hay de todo. Pero espérate, vamos a levantar una de estas bandejitas. Y si están vacías. Tin Marín de Doping, Cucaramácara, títere fue. Llena, mi amor, mira el camaroncito duro, sácame del apuro. La gran diferencia entre Cuba y Chile, que se respeta a las personas, se respeta el dinero de la gente. O sea, si tú vienes a un lugar a comer, a compartir, porque qué bonito es venir a compartir aquí como hoy he hecho con mi mamá, de verdad, que me siento tan feliz de que haya podido disfrutar, ha pasado un día súper lindo, se lanzó por los toboganes, alimentó a las llamas, ha comido sin restricciones, ha comido sin miedo. Y el poderles regalar eso, de verdad que ha sido el regalo para mí, de verdad. Yo creo que este regalo ha sido para mí, el poder darle ese gusto a mi mamá. Vamos a probar algunas cosas fritas que tenía curiosidad por probar. El quesito este. Delicioso el quesito fresco. Un video para mami. Hello. Lisander ahí grabándole a la mamá. Por cierto, y no están aquí mi hermana y mi sobrino porque están de vacaciones conociendo el sur. Qué rico este queso. Está demasiado bueno. Y yo que soy súper fan al dulce, mira mi amor, todas las variedades de dulce que hay. Y tú puedes creer que es que no puedo comer, porque aparte de lo llena que estoy, ¿sabes? Yo siento que no es como al principio cuando llegué, que como que veía los dulces y las cosas y me volvía así loca. Es lo que te digo, ya como sin hambre, como sin miedo, mi amor. Qué sensación, ¿sabes? De tranquilidad, de paz, el saber que los alimentos, por supuesto, no se van a ir de ahí. Que claro, hay que trabajar, porque no todos los días se puede venir a lugares como estos. Claro, sí, es verdad. Pero tener la oportunidad de poder hacerlo, de ahorrar, aunque sea, no sé, qué sé yo, una vez al año, celebrar así un cumpleaños, compartir, eso da una paz mental que no te imaginas. Bueno, espero que sí, que sepas lo que es eso, que te lo imagines. Ahora, esto es lo que sí voy a repetir. Estas galletitas con maní me gustaron demasiado. Nosotros somos de los que esperamos hasta último momento. Ya es las 6 de la tarde y miren, todavía quedan mesas de personas que están comiendo. Y no es que te están apurando y diciendo, vamos, levántese, que ya hasta las 6, ese es su horario. Si hubiera sido en Cuba, imagínense, los buffets, los tenedores libres son del gobierno. A las 5:30 hubieran estado. Bueno, ya casi estamos cerrando, hasta luego. Muchas gracias, que tengan un buen día. Hubieran estado, ya tienen que salir, vamos, casi a las 6. Así, mi amor. Bueno, cuando todo es del gobierno es así. De hecho, mira, otra gran diferencia entre Cuba y Chile. Nos vamos en un taxi, o sea que también el transporte, por supuesto, con dinero se resuelve. No es como en Cuba, como que vete para una esquina a ver si pasa un carro y le haces señas. Entonces, mira, aquí estamos. ¿Cómo estás? Mami está suspirando, yo tres de la llenura. Está... ¿Cómo estuvo, o sea? Ay, estuvo bueno. Sí. Demasiada comida. Uno desea comer más de lo que come realmente. De verdad que hoy el día ha sido expectativa, realidad totalmente, como que por ahí lo que he visto del buffet, del tenedor libre en las redes, pues de verdad que es eso mismo. Hoy lo experimenté, la comida buenísima y sobre todo la compañía, porque el estar con las personas que amamos es lo mejor que nos puede pasar. Tú sabes que a veces la felicidad es tan simple como ver comer a tu familia sin miedo. Y la verdadera felicidad, mira, la verdadera felicidad está en lo que antes soñábamos y hoy lo estamos viviendo. Así que hoy nos dimos, mira, tremendo lujo. Recuerda que en Chile las posibilidades son infinitas, mi amor. Ya tú sabes, si eres nuevo por aquí, suscríbete, dale like, comenta, comparte, sígueme en mi otro canal, Lisander Inauris. Recuerda que todos los domingos estamos en vivo por la membresía. Chao pescado, y a la vuelta, sueña.